Buenas chicos, vamos a hablar hoy de cómo crear una base de datos con las macros. Entonces iniciamos y muy atentos al tutorial. Para iniciar vamos a seleccionar la columna A hasta la columna J. Vamos a la pestaña de inicio, cogemos la opción combinar celdas, colocamos el título de nuestro formulario, registro de usuario, sombreamos la fuente, cambiamos el tipo de color de letra, lo colocamos negrilla, le damos a aumentar el tamaño de la fuente. Después vamos a utilizar la opción en inicio, la opción de bordes, escogemos bordes externos gruesos. Después escogemos la opción de relleno, ponemos color, cogemos este color, seleccionamos las columnas y comenzamos a darle el amplio de cada columna para que quede del tamaño de la hoja de cálculo. Iniciamos. Para este trabajo, chicos, hay que crear 3 hojas de cálculo. La primera hoja de cálculo se va a llamar registro, la segunda hoja de cálculo se va a llamar base de datos y la tercera hoja de cálculo se va a llamar buscar. En esta primera hoja de cálculo, que se va a llamar registro, es el formulario donde nosotros vamos a ingresar la información. ¿Qué información vamos a ingresar en este formulario? Primero la cédula o NIP, después el nombre completo de los clientes, nombre, una dirección para saber la dirección del cliente, la ciudad de donde es el cliente, número de teléfono y por último un correo electrónico para poder tener el correo electrónico de los usuarios. Ahora vamos a colocarle al frente de cada texto, en la celda del frente, vamos a darle un borde. Para seleccionar varios bordes, nos colocamos en la celda de cada uno del frente, con la tecla de su teclado, de la tecla control del lado izquierdo, mantenido, le damos clic a cada uno donde vamos a bordear los bordes, escogemos la herramienta borde externo grueso y miren que ya tenemos nuestras celdas con el borde. Estas celdas son donde vamos a guardar la información. Ahora vamos a darle el tamaño a estas celdas para dimensionarlo y que la información quede de la mejor forma. Recuerden, vale el nombre completo, le damos aquí ya la forma. Ahora necesitamos incluir un botón. Vamos a la pestaña de insertar, opción ilustraciones, formas. Yo voy a escoger la opción de rectángulo biselado, mantengo el clic izquierdo, toco el tamaño de mi botón, en este momento es una figura. Vamos a colocarle el nombre, le doy clic derecho a la figura, le digo editar texto y voy a colocar el primer nombre que se llamará ir a base de datos. Rectificamos, ir a base de datos. Sombreamos, le colocamos negrita, cambiamos el color, un color blanco, centramos y vamos a la opción de inicio y alineamos al medio y ya tendríamos nuestro primer botón. Este botón, la función es de ir hacia la hoja de llamada base de datos. Vamos a crear 3 botones más. Uno es registro, otro es nuevo y otro es buscar. Como ya tenemos la figura, vamos a copiarla con control C. Nos ubicamos, pegamos el primero, pegamos el segundo y pegamos el tercero. Siempre con la combinación de las teclas control C.
El primero, recuerden, se va a llamar registro, para registrar todos los clientes. El segundo se va a llamar nuevo. El cuarto se va a llamar buscar. Y cada uno de ellos va a tener una función. Hasta el momento no hemos programado nada, ¿sí?, con las herramientas de las macros. Ahora nos dirigimos, ¿sí?, para la hoja de cálculo llamada base de datos, pero vamos a llenar los mismos datos. Vamos a crear primero el título de la base de datos, cogemos la columna A y nos vamos hasta la columna G. La columna F sostenido, vamos a la opción combinar celda, combinamos la celda, dentro colocamos el nombre, base de datos. Recuerden seleccionar la letra, vamos a cambiarle el color, la ponemos negrita y aumentamos el tamaño que queremos que aparezca. La dejamos ahí, le damos apariencia, el color interno, le damos bordes, miren cómo va cambiando la forma, y seleccionamos las columnas para poder darle el tamaño indicado aquí a la base de datos para que la información no se junte una con otra. ¿Qué vamos a llenar base de datos? Vamos a incluir los datos que registramos, ¿sí?, que vamos a registrar, recuerden, en nuestro formulario de ingreso de datos de clientes. Entonces copiamos y vamos pegando uno a uno los datos en este mismo orden, ¿sí?, como se irán a guardar cuando comencemos a ingresar datos a nuestra base de datos. Entonces pegamos y ya tenemos tenemos nombrada nuestra base de datos por cada columna. Ahora necesitamos crear otro botón, que ese botón, la función de ese botón es que cuando esté aquí en la hoja de base de datos y le dé clic al botón, él automáticamente me lleve a la hoja de registro. Entonces, como ya tenemos botones, vamos a copiar, recuerden, control C, nos vamos aquí al título y le damos control V, el teclado control V, ya tenemos nuestro botón, le cambiamos el nombre y se va a llamar ir a registro. Ya hemos creado nuestros botones y ahora vamos a organizar esta tabla. Esta tabla vamos a tomarla de esta forma para crear nuestra tabla. Escogemos el encabezado de nuestra base de datos y escogemos la siguiente fila. Nos vamos a la pestaña insertar y vamos a utilizar esta herramienta que se llama tabla. Tabla nos da esta opción dando la información que está seleccionando desde la columna A5 hasta la columna F6. Debemos escoger la opción la tabla tiene encabezado porque le hemos puesto nombre a cada columna y le vamos a dar a aceptar. Después que le damos a aceptar, vamos rápidamente a la parte superior izquierda donde dice el nombre de tabla, aparece tabla 1 y le vamos a cambiar por el nombre de datos. Recuerden, la tabla que hemos creado en base de datos, ¿sí?, se va a llamar datos. Aquí va a quedar reposada toda la información. Después que ya le cambiamos el dato al nombre de la tabla, pues sí le podemos dar clic en cualquier parte de la hoja de cálculo. Vamos a crear nuestro primer evento con una macro. Entonces vamos a habilitar esta imagen de esta forma que nos cree como un evento, como un botón. Entonces me coloco en cualquier parte de la hoja, voy a la pestaña programar, después voy a la opción grabar macro, le doy clic para que inicie, me habilita este nombre, este formulario, le vamos a ponerle el nombre ir a registro. Este va a ser el nombre de esa macro que vamos a asignar en este botón. Ya nuestra macro comenzará a grabar todos los eventos. Entonces el evento que vamos a grabar es que ese botón me va a dirigir a la hoja de registro
me voy a registro y después me pongo en el título de este formulario de registro de usuario y después detengo la macro. En este momento ya tenemos nuestra primera macro. Ahora vamos a asignarle a esta forma, vamos a asignarle esa macro. Entonces la selecciono, le doy clic derecho y busco la opción asignar macro. En asignar macro me aparece esta opción, la escojo, esta fue la primera, y ya tenemos nuestro primer botón con la función de las macros. Si yo le doy clic a este botón, me va a enviar a la hoja de registro. Miren. Para este segundo caso, para evitar el segundo botón con macro, vamos a hacer el mismo ejemplo. En este caso, este botón llamado ir a base de datos, la función es de ir a la hoja de base de datos. Entonces me coloco en cualquier parte de la hoja de cálculo, chicos, y voy a la opción programador, grabar macro, me habilita el nombre, le colocamos ir base de datos, recuerden los nombres de las macros, le damos a aceptar y nuestra macro comenzará a grabar todos los movimientos que hagamos. Nos dirigimos a la hoja de base de datos, vamos al título de base de datos y después vamos a detener la grabación. Ya hemos creado nuestro segundo evento de nuestra macro. Ahora vamos a asignarle a esta imagen, de esta forma, vamos a asignarle esa macro que creamos. Recuerden, clic derecho y asignar macro. Escogemos el nombre de esa macro que se llama ir base de datos y le damos a aceptar y ya tenemos nuestro segundo botón habilitado. Miren, me voy a base de datos, me devuelvo a registro. Ahora vamos a crear nuestro siguiente botón. El siguiente botón es el de registro, pero antes de crear el evento con nuestra macro del botón de registro, necesitamos llenar información. Vamos a digitar para el ejemplo cualquier número de cédula. Voy a colocar mi nombre, una dirección cualquiera, la ciudad de Santa Marta, el teléfono mío y un correo para llenar la información. Después de llenar la información, tratemos de organizarla para que lleve el mismo orden. La seleccionamos y la alineamos a la izquierda. Después de tener la información ya digitada, ahí sí vamos a crear nuestro evento en la macro de el botón registro. Entonces me coloco en cualquier parte de la hoja, me voy a programador y le doy a grabar macro. Cuando le doy grabar macro me va a salir este menú, le colocamos nombre de registro, recuerden, registro, y le vamos a dar a aceptar. Nuestra macro está iniciando a grabar. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos a la hoja de base de datos, seleccionamos la fila número 6 y le damos a dar clic derecho y le vamos a dar insertar. El propósito de esta función o este evento que estamos haciendo es para que cada vez que ingresemos por medio del formulario, él vaya creando una fila y la información no se nos esté colocando encima una de otra. Después dejamos seleccionada la celda A, nos vamos a registro y comenzamos a copiar toda la información que está en el formulario de ingreso. Pero cuando lleguemos aquí a la base de datos lo vamos a pegar de forma de valores. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, uno a uno. Hay que copiar la información de la mejor forma y en el orden que lo estoy haciendo. Después de organizar toda esta información,
en la base de datos, nos devolvemos nuevamente a la hoja de registro y ahora vamos a borrar uno a uno la posición de la celda. Debe ser en el mismo orden que copiamos la información. Iniciamos con cédula, nombre, dirección, ciudad, teléfono y el correo. Y ya hemos culminado con la función de nuestra macro para nuestro registro. Ahora nos vamos a la opción de detener grabación y ya podemos comenzar a ingresar los datos dentro de nuestra base de datos. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a colocar otro número de cédula cualquiera creada, otro nombre, un barrio, una dirección, la ciudad, un teléfono cualquiera creado, para el ejemplo, un correo electrónico creado, y vamos a hacer el ejemplo con el botón. En este momento recuerden que no asignamos el evento de la macro al botón. Entonces seleccionamos la forma, le damos clic derecho, asignamos la macro y seleccionamos la macro para ese botón, le damos a aceptar y en este momento ya este botón tiene la función de registrar toda la información que plasmemos en este formulario. Vamos a darle clic y miren que ya la información desaparece. Vamos a verificar que haya guardado los datos. Nos vamos a la hoja de base de datos y encontramos los datos guardados en orden. Quiere decir que si volvemos a guardar la información, él nos va a arrojar la información en la base de datos. Hasta ahora hemos creado pues la macro del botón de registro. Ahora vamos a crear la macro para la opción de buscar. Para esta opción, chicos, deben estar muy atentos porque aquí necesitamos crear esta hoja llamada buscar. Vamos a copiar el encabezado de la base de datos porque la necesitamos. Copiamos, nos vamos a la hoja de buscar, ¿sí? Le damos clic derecho y lo pegamos valores, sombreamos las dos primeras de la columna A hasta la columna F, la fila 1 y 2, le vamos a dar un borde, vamos a alinear la información al centro y al alinear vamos a darle el tamaño correcto a las tablas para que, vamos a seleccionarlas todas, para que la información no esté de una forma pegada, apiñada. Poco a poco ya hemos organizado. En esta parte vamos a utilizar dos fórmulas, dos funciones. La primera fórmula que vamos a utilizar se llama si.error y la segunda función que vamos a utilizar se llama buscar b. Esas dos funciones las vamos a utilizar en este momento. Nos dirigimos entonces a la columna A, A2, y recuerden que cada función se debe habilitar con el igual. Iniciamos nuestras fórmulas, damos tabulador, él nos abre y dentro de esta fórmula vamos a ubicar otra, que es la de buscar de forma vertical, tabulador, y miren que nos está pidiendo el valor buscado. El valor buscado es el que nosotros vamos a digitar en esta celda, que es la celda de cédula y NIF. Entonces hay que decirle a esa celda que no se nos vaya a mover. ¿Cómo lo hacemos? Nos dirigimos, mírenlo aquí, la fila D, columna D, fila 8, sería la celda de 8. Entonces, antes de la D, vamos a colocarle el signo de peso o dólar, y después y antes del 8 también, y después de la D le colocamos. Cuando colocamos el signo de peso delante de cada letra, quiere decir que esa celda no se nos va a mover para ningún lado, la estamos fijando. Después que fijamos la celda, le vamos a dar punto y coma
viene la opción de, nos está pidiendo la matriz, la tabla, quiere decir dónde está la base de datos donde vamos a sacar la información. Recuerden que cuando creamos la tabla le colocamos el nombre de datos. Escribo DA y miren que me trae la información de datos. Esa es nuestra base de datos, la escogemos, punto y coma. Nos pide el indicador de columna. Recuerden que la base de datos está por columna. La primera columna está en la cédula, la segunda el nombre, la tercera la edición. Entonces vamos a buscar nuestra primera columna, que sería la número 1. Indicamos que es la primera columna que vamos a buscar. Seguimos dándole punto y coma y ahora vamos a escoger la opción que coincida, la coincidencia más exacta. Entonces escogemos la de falso, ¿sí? No podemos escoger verdadera porque la coincidencia se va a aproximar y no necesitamos que se aproxime, necesitamos que sea coincidencia exacta. Entonces cogemos la de falso y ya podemos cerrar nuestra primera función, pero faltaría cerrar la siguiente función, que es error. Le damos punto y coma y le vamos a dar comillas. ¿Para qué? Para que cuando estemos haciendo la búsqueda y no encuentre algún resultado, no nos vaya a traer ningún error, ¿sí? Si no, cuando le colocamos entre comillas, nos va a traer nada, o sea, nos va a traer una información que no encontró, algún dato blanco. Le damos a aceptar y ya la fórmula la tenemos. Vamos a rodarla a las demás. Entonces seleccionamos la celda A2, nos colocamos en esta parte y con el mouse, con el clic derecho sostenido, rodamos hacia la de correo y cada una tiene su fórmula. Vamos a verificar que la información que estamos buscando aquí con el número de cédula en registro sea la correcta. Si yo le doy buscar este número de cédula y me devuelvo la hoja de buscar, miren que me trae la misma información, pero necesito cambiar esta columna porque esta es la de nombre. Entonces voy en el orden que tiene mi base de datos: columna número 1, columna número 2, columna número 3, columna número 4, columna número 5 y columna número 6. Entonces en la columna de nombres, entonces ya la cambio de 1 por 2, la siguiente la cambio nuevamente de 1 por 3, la cuarta la voy a cambiar de 1 por 4, la que sigue de 1 por 5 y por último 1 por 6. Y miren que nos está dando la información de búsqueda de este cliente. ¿Con qué? Con el número de cédula. Ahora ya con esta verificación podemos habilitar nuestro siguiente botón. ¿Qué es el siguiente botón? El siguiente botón es el de buscar, con esta comprobación que acabamos de hacer. Nos devolvemos nuevamente a registro, chicos. Nos devolvemos nuevamente a registro y vamos a habilitar la opción de buscar. Entonces dejamos este número de cédula ahí y nos colocamos en cualquier parte. Vamos a la pestaña de programar, grabo nuevamente mi macro, le doy el nombre de buscar, nombre mayúscula buscar, le doy a aceptar y ya nuestra macro comenzará. Entonces quiere decir que cuando yo le debo al botón buscar, le dé clic, ¿sí? Después de haber colocado la información en la celda de cédula o NIP, él debe llenarme cada celda con la información, ¿sí? Entonces comenzamos en el orden, me devuelvo, comenzamos a copiar cada celda, vamos a hacerlo y recuerden, lo pegamos de forma de valores para que no nos dañe el formato que tiene cada celda dependiendo la hoja. Entonces hacemos rápidamente para todos, copiamos, pegamos en forma de valores, copiamos, pegamos en forma de valores, volvemos y copiamos y terminamos con el correo en forma de valores. Quiere decir que esta fórmula, este botón ya ha terminado. Ahora vamos a detener
nuestra macro de buscar. ¿Qué hacemos? Vamos a asignarle a esta figura esa macro. Recuerden, entonces asignamos la macro, buscamos el nombre buscar y le damos a aceptar. Entonces vamos a borrar los datos. Digamos que estamos buscando ese número de cédula y le vamos a dar el botón buscar. Miren que automáticamente ya nos trae la información, pero si se dieron cuenta, nuestra pantalla estuvo parpadeando. Entonces hoy van a aprender un nuevo código, ¿sí?, en Visual Basic para el editor que tiene este Visual Basic para aplicaciones, ¿sí?, en compañía de las hojas de cálculo, para evitar ese parpadeo. Entonces vamos aquí y se llama Application Screen. Esto, por favor. Y esta línea de comando lo que nos enseña es que cuando colocamos esta línea de comando de esta forma, ¿sí?, esta línea desactiva el parpadeo de pantalla, que es lo que queremos ahora. Y si lo colocamos de esta forma, esta línea activa el parpadeo. Entonces vamos a copiar la primera, copiamos. Recuerden, como está la imagen, debemos colocarlo en el inicio y al final de cada línea de comando. Vamos a la hoja de cálculo, pero para este caso recuerden que el código toca buscarlo nuevamente en programador, Visual Basic, y lo vamos a encontrar en la carpeta que se llama módulo. Le damos dos veces clic, nos habilita el módulo y nos aparece módulo 1. Si le damos dos veces clic al módulo 1, miren el código de esta base de datos basada en macro. Entonces vamos a buscar la macro de buscar. Mirenla aquí. Esta pestañita verde quiere decir que es un comentario. Hay que darle enter para colocarlo después del comentario. Recuerden, al principio y al final de cada línea, para que haga los cambios. Una cosa muy importante, recuerden que debemos guardar cualquier proyecto que hagamos en una hoja de cálculo. Entonces, para que guarde los cambios, vamos aquí al librito de guardar, le damos guardar y automáticamente nos va a decir dónde lo quieres guardar. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a colocar BD ejemplo, y hay que guardarlo con el tipo de libro de Excel habilitado para macros. Debemos guardarlo de esa forma, o si no, nuestras macros no van a funcionar. Recuerden, libro de Excel habilitado para macros. Le damos guardar y ya nuestra macro ya está guardada. Vamos ahora a verificar el ejemplo nuevamente. Borramos la información que nos trajo para ver el ejemplo y vamos a buscar esta cédula y le vamos a dar buscar, y miren que ya la pantalla de nuestro computador no nos parpadea. Para cambiar de información y verificar que estamos bien, entonces vamos a buscar la otro número de cédula de la base de datos. Vamos a registro, pego, hay que pegarlo de forma valores y le damos al botón buscar y miren que me trae la otra información. Con esto, chicos, hemos concluido el ejercicio del día de hoy de cómo crear una base de datos con el apoyo de las macros. ¿Oyeron? Entonces nos vemos. Recuerden que deben habilitarme la función de este botón, crearme la macro de este botón. Y este botón, ¿cuál es la función? Cuando yo le dé aquí clic a este botón de nuevo, quiere decir que él me va a dejar limpio la celda. Cada celda me las deja limpias. ¿Para qué? Para yo poder digitar otro dato, ¿sí? Por ejemplo, si es de búsqueda, digitar otro dato
y que él me traiga el resultado. Entonces, si yo quiero consultar otro, le doy nuevo y él me limpia todas las celdas. Entonces, de tarea deben buscar esa función para que el formulario pues quede limpio. Hasta luego.